pueden usar el chat para comunicarse, hacer una pregunta, pueden usar el chat, que a veces es mejor. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bien, bueno, perfecto. Vamos a... Bueno, vamos a empezar con estas tres definiciones. La otra vez hablábamos del trabajo a nivel general, a nivel específico, trabajo, empleo, ocupación. Y ahora nos vamos a meter en tres conceptos que habla el mismo título de la materia, psicología del trabajo y las organizaciones. Que si bien, obvio, nosotros lo tomamos juntos, lo tomamos como un mismo concepto, pero tienen definiciones distintas, ámbitos de estudio distintos, tanto la psicología del trabajo como la psicología de las organizaciones, y como muchos lo llaman, psicología de los recursos humanos, que comúnmente nosotros lo conocemos, es decir, fundamentalmente en las organizaciones como gestión de recursos humanos, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, después cuando nos metamos en la definición de ese término, de ese concepto, le voy a decir un poco la diferencia entre lo que conocemos como gestión de recursos humanos y lo que sería psicología de los recursos humanos. Tienen muchas similitudes, pero tienen algunas diferencias. Pero bueno, vamos por el primero, psicología del trabajo. Cuando hablamos de psicología del trabajo, el ámbito de estudio de la psicología del trabajo es la persona, el impacto de la actividad, por ende del trabajo, pero ya acá, ¿se acuerdan cómo lo veíamos en la primera clase? Ya el trabajo entendido como actividad, uno podría decir como especialidad, el impacto del trabajo en el sujeto, en las personas. El impacto del trabajo. Por ende, lo común que se ve acá, en cuanto a investigaciones, son dos cosas. O investigaciones acerca de específicamente un trabajo o una actividad, por ejemplo, estudio el impacto del trabajo, de la docencia, por decir algo bien genérico, de la docencia en los trabajadores docentes, digamos, ¿no? Es decir, por ende, de las actividades de la docencia en los trabajadores docentes. Y ahí puedo trabajar, o comúnmente se ven los trabajos de, bueno, ¿qué impacto tiene en la salud propia específicamente el trabajo o las actividades que cumple el docente, tanto sea primaria, secundaria y universitaria, por poner educación primaria, secundaria y superior. Y están de los que, bueno, tiene que ver con cuestiones de salud, por el uso permanente y constante de la palabra y por ende de estar hablando de manera permanente, el hecho de la responsabilidad en algunos casos de estar manejando grupos de 20, 30 personas, la presión de actualizarse, bueno, distintas características que hacen al trabajo general del docente, ¿no? Y así lo podemos ver desde, no sé, la industria del petróleo, médicos, y en este sentido puede haber trabajo bien genérico, como dije yo, la docencia en general, por ende cuestiones comunes a todo docente, ya sea de primaria, secundaria o universitaria, como pueden ser trabajos más específicos, más parciales, por decirlo, de docentes de primaria, de docentes de secundaria. También lo puedo decir, de docente de primaria de tal zona,
persona geográfica, docente de primaria de escuelas rurales, por decir, es decir, en ese sentido, el ámbito de trabajo en cuanto, bueno, en donde lo recorto, puede tener múltiples variables, digamos, ¿no? Múltiples variantes. Pero lo que sí, lo común es que estoy hablando de el impacto de un tipo de trabajo, en las personas. Y vuelvo con esto, es decir, lo que se estudia es tanto el impacto negativo como positivo, digamos, ¿no? Es decir, el impacto negativo como positivo en las personas, ¿no? La otra, dentro de la psicología del trabajo, dentro del ámbito de la psicología del trabajo, tiene que ver con trabajar algún aspecto general y en algunos casos novedoso que abarca o a todo el trabajo o a la mayoría del trabajo. Por ejemplo, algo que se trabajó mucho, se trabajó mucho en notas livianas, pero también se trabajó mucho en investigaciones, por ejemplo, el impacto del teletrabajo en muchas posiciones o en muchos trabajos, en muchos puestos de trabajo en el mundo, digamos, ¿no? Por supuesto, hay trabajos que lo hacen de manera genérica en cuanto a cómo impacta a nivel general y otros específicamente lo definen, no sé, por un país, es decir, lo regionalizan porque tienen muchos más datos concretos, no sé, de un país, de una región, digamos, ¿no? Hasta de una ciudad. Pero, insisto, para que no se pierdan. Psicología del trabajo, el ámbito de estudio es la persona en una actividad específica. En una actividad específica. Después el recorte puede ser o muy amplio o muy específico, pero es el impacto de la actividad en las personas. Y lo otro, la otra dimensión que se encuentra en cuanto a investigación en psicología del trabajo es ciertos aspectos generales y cómo impacta esto, digamos, ¿no? A ver, otra de las cuestiones, cómo afectó el COVID en las relaciones de trabajo, digamos, ¿no? Relacionado con el teletrabajo, pero bueno, es algo distinto también, digamos, ¿no? Es decir, cómo afecta, por ejemplo, también, algo que vamos a ver también más adelante, cómo afecta, que es una problemática más actual, que a lo mejor no pasaba tanto hace 40, 50 años, cómo afecta el trabajo multigeneracional en los entornos laborales actuales. Por ejemplo, puede haber 2 o 3 generaciones distintas trabajando. Si hay alguien de 60, alguien de 35, 40 y alguien de 20, 25. ¿No? Ahora, ¿cómo afecta esto donde hay, hoy por hoy, miradas, perspectivas, valores, formas de definir el trabajo y de cómo voy a estar trabajando en estas tres generaciones que se dan hoy en cualquier tipo de trabajo, porque podemos encontrar en cualquier tipo de trabajo una persona de 60, una persona de 40 y una persona de 20, 20 y pico trabajando, digamos, ¿no? Quizás están en el mismo área. Bueno, esas temáticas son ámbitos de estudio, de análisis de la psicología del trabajo. Ahora bien, aparte, por ende, por la duda, ¿qué vamos a ver nosotros en psicología del trabajo? Acá, fundamentalmente, vamos a ver cuestiones como en esta primera unidad, que abarca todo lo que tenga que ver desarrollo de carrera, que tiene que ver con elección de una especialidad y por qué la elegimos,
y mucho también en la última unidad, donde hablamos de trabajo y salud, y de ahí vamos a estar viendo qué afecciones trae una actividad o un trabajo en la salud de las personas, digamos, ¿no? Eso es lo que con la psicología del trabajo vamos a estar viendo en las unidades. Ahora bien, hay otro concepto que también está en el título de materia, psicología de las organizaciones. Acá, el ámbito de estudio, así como el otro era a cómo afecta la actividad laboral en las personas, por ende, todo lo que tenga que ver con los componentes de la actividad laboral, el rendimiento, la carga de trabajo, el cómo es el trabajo, qué cosas se ponen en juego, bueno, eso era la psicología del trabajo. Acá, en la psicología de las organizaciones, el ámbito va a ser cómo impacta la organización, cuando digo la organización, el contexto organizacional en las personas dentro de la organización, digamos, ¿no? Por ende, ya acá, uno de los ámbitos de estudio es la persona, pero el otro ya no es la actividad, sino que es la organización en sí. Cuando uno dice la organización en sí, ¿qué cosas se analiza de la organización en sí cuando se hace estudio o análisis de psicología de las organizaciones? Bueno, se abordan aspectos de la organización que impactan en las personas que trabajan en la misma, digamos, ¿no? Cómo, bueno, el cómo se comunica, el cómo la autoridad y el poder, es decir, de qué manera por ejemplo, se desarrolla una estructura organizacional. Por ende, uno puede decir, caramba, de recursos humanos depende en algunas empresas directamente del gerente de administración y en otras del gerente de operaciones. Cuando en otras empresas el de recursos humanos solo depende de manera directa del gerente general. Bueno, eso ya habla mucho de cómo la gestión de las personas, la importancia de la gestión de las personas en la organización, según de quién dependa, por ejemplo, digamos, ¿no? También el tipo de liderazgo que haya a nivel de la organización. Y cuando hablo del tipo de liderazgo es, por ejemplo, si ese liderazgo es uniforme y con un criterio general en la organización, o la organización en ese sentido no tiene tanto ni control ni tampoco capacitación y desarrollo en un liderazgo uniforme en la organización. Por ende, cada gerente, cada área se maneja con un estilo propio y con criterio también propio para ejercer el liderazgo con sus colaboradores, digamos, ¿no? Bueno, y así con muchas otras cosas, es decir, ritos, costumbres, reglas, si es súper burocrática, si es mucho más flexible, bueno, todas las cuestiones que uno pueda definir en lo que tenga que ver con la organización y su impacto en las personas, bueno, es ámbito de estudio de psicología de las organizaciones. Es obvio que acá el ámbito de estudio es específicamente una organización. A veces, es decir, en ese sentido, los estudios que hay, en la mayoría son organizaciones estatales. De los estudios que hay en cuanto a psicología de las organizaciones, en la mayoría es de organizaciones estatales. No sé, por decir, el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y por ende, en la mayoría de los casos son, como que yo dije, el Ministerio de Educación y toda su ramificación hacia cada una de las escuelas, en donde interactúan quizás 15, 20, 30 mil personas, y en algunos casos más, digamos, por ende son organizaciones
hiper grandes, y el análisis pasa por, bueno, o por todos o por algunas de cada uno de estas temáticas o aspectos en los que uno puede analizar la organización, digamos, ¿no? En otras, que no se ve tanto en Argentina, pero sí se ve en otros lados, sí puede haber algún análisis de empresas privadas, ¿no? Es decir, de un análisis de psicología de la organización de empresas privadas en cuanto a el tipo de liderazgo, el tipo de, vamos a decir así, política o gestión de recursos humanos que tenga para con las personas, a veces políticas o decisiones de avanzada que puedan tener. Pero insisto, la principal fuente de estudio es la organización, que puede ser una empresa, en el menor de los casos, o una organización gubernamental, tanto sea nacional, provincial, en la mayoría de los casos. ¿Tá? Y después, bueno, el tercer término es psicología de los recursos humanos, que como le dije al principio, uno lo puede relacionar y bastante con lo que es gestión de recursos humanos. Ya acá el ámbito de estudio y de decisión ya es una organización, específicamente una organización. Y acá sí puede llegar a ser, sí, una organización de 50.000 empleados, 50.000 colaboradores, ¿cómo puede llegar a ser una organización de 150, digamos, ¿no? Y digo 150 como un número piso mínimo, que es antojadizo, digamos, ese número, pero en sí, por ejemplo, no se toma como para hacer un análisis de gestión de recursos humanos una empresa de 10 personas, por ejemplo, digamos, ¿no? Lo común es que se tomen a organizaciones en donde ya hay por entidad propia un área de recursos humanos, por ende una especialización, un responsable que es un especialista en gestión de recursos humanos, que por ende va a desarrollar y formalizar procesos de recursos humanos, como, bueno, como lo indica ahí en la diapo, de cómo seleccionamos las personas, de qué manera las reclutamos, de qué manera las seleccionamos, de qué manera armamos y gestionamos la capacitación y el entrenamiento de las personas dentro de la organización, de qué manera trabajamos y desarrollamos a algunas personas en la organización, de qué manera definimos desde las remuneraciones, los sistemas de incentivos, los beneficios, bueno, la comunicación general, bueno, todos estos temas, estas temáticas son temáticas que se abordan en lo que es la psicología de los recursos humanos. Yo le decía que hay una diferencia entre llamar gestión de recursos humanos y lo que acá se habla de psicología de recursos humanos. A ver, cuando hablamos de gestiones, bueno, ¿cómo ponemos en práctica la selección, la capacitación, el desarrollo, las remuneraciones? Cuando hablamos de psicología de recursos humanos, es, vamos a decirlo así, es el detrás de escena de esto que estamos poniendo en práctica. A ver, cuando digo el detrás de escena de esto que estamos poniendo en práctica, es, bueno, ¿por qué vamos a usar esta forma de seleccionar personas? Y ahí el por qué tiene que ver con de qué manera me paro en cuanto, no sé, al respeto hacia las personas, por qué voy a utilizar tales métodos que a lo mejor son más inclusivos, por decir así, y voy a dejar de lado algunos métodos de selección que son más agresivos, y así con cada uno de estos, porque como cada uno de estos procesos, capacitaciones, ciclos, desarrollo, remuneraciones, impactan de manera directa en las personas, es el cómo lo diseño, el cómo lo administro, tiene mucho que ver con qué importancia doy en esta organización a las personas. A las personas. Y ahí, por ende, en esta cuestión de
cuál es la importancia que doy, por qué, y ese fundamento es lo que está más relacionado a psicología de los recursos humanos y no tanto a la gestión, digamos, ¿no? Ahora, ustedes me dicen, alguien que es un gerente de recursos humanos maneja solo gestión y nada de psicología, no, es decir, obvio, un abogado puede ser gerente de recursos humanos, un ingeniero industrial puede ser gerente de recursos humanos, un licenciado en administración puede ser gerente de recursos humanos, que no es un especialista en psicología, pero que sin lugar a duda va a estar necesariamente interiorizándose en temas que tienen que ver con cómo impacta estas cosas en las personas. Y ahí muchas veces se logra que ver como de qué manera capacitamos, de qué manera nos aseguramos de que la persona entienda de los conocimientos necesarios para trabajar, de qué manera implementamos un plan de incentivos, sabiendo de decir, bueno, este plan de incentivo va a impactar positivamente en las personas, en el grupo humano que nosotros estamos manejando, y sabemos que a lo mejor otro plan de incentivo que sea mucho más, no sé, hipercompetitivo, en este grupo humano que nosotros trabajamos, con la historia que tiene, no va a caer bien, y por ende no va a incentivar a los mejores resultados. Bueno, indefectiblemente, insisto, por más que el gerente de recursos humanos sea un abogado, sea un ingeniero, o sea un licenciado en administración, estos temas lo va a tener que profundizar, digamos, ¿no? Y esos temas, repito, si uno dice, hace la gestión, sí, todo hace la gestión, pero son temas más, si se quiere, filosóficos, si quisiéramos ponerle un término, que necesariamente hay que abordarlos. Ojo, a lo mejor, sin lugar a dudas, no va a ser un especialista, pero sí va a tener que tratar con esas problemáticas. Por lo menos tenerlas en cuenta, analizarlas, para decidir, bueno, esto es lo que hacemos, digamos, ¿no? Y ahí sí, esto es lo que hacemos y de tal manera, ahí sí es 100% gestión, digamos, ¿no? Y cómo lo administro y cómo lo llevo a cabo es 100% gestión. Lo otro es por qué lo hacemos de tal manera, ahí entra más en juego la psicología de los recursos humanos. ¿Queda claro? Más o menos. Bien. Este diapo es pura y exclusivamente, para que hay chicos que están. A ver, bien. Volvemos. Esta diapo nos habla de cuándo aparece la psicología del trabajo. Es decir, la psicología del trabajo no sé. En 1800 no se hablaba de psicología del trabajo. Recién se empezó a hablar de psicología del trabajo en más o menos 1920, 1930. Y el que la descubre, porque la verdad que fue un descubrimiento, es, bueno, el autor que tienen ahí el nombre, Elton Mayo, que es un psicólogo que empezó a trabajar fundamentalmente en lo que se llamó, ustedes esto ya lo habrán visto, en otra materia, la administración científica. Fundamentalmente con Taylor. Trabajó él con Mayo. Y como ustedes ya lo habrán visto, la administración científica puso el foco fuertemente en de qué manera organizar a las personas en las producciones que más o menos de 1850, 1840, 1850, no digo que antes no había, pero en 1840, 1850 es como que se masificó la industria, tanto en Europa
como en América, y a partir de esta masificación de la industria, empezó a haber organizaciones, empresas, donde en sus talleres tenían 600, 700, 800 empleados, digamos, ¿no? Desde donde se hacía piezas para armar una locomotora, piezas para armar un vagón, piezas para armar un barco, como por ejemplo lo que pasó acá en este experimento que ya es mítico, bombitas de energía eléctrica, digamos, ¿no? Las clásicas lamparitas. Bueno, ya ahora no existen más esas lamparitas, pero bueno, para la época, que no le quiero llegar a hacer tanta historia, pero bueno, la electricidad empezó más o menos en 1830, 1840, y la electrificación, por lo menos de las calles, y después de las casas, empezó más o menos en 1880, 1890, 1900 fundamentalmente. Bueno, una de las derivaciones, o de los insumos que empezó a derivarse del hecho de tener electricidad, bueno, es la bombita incandescente, digamos, ¿no? Que era por incandescencia o por gas. Bueno, insisto, a partir de una industria madre, como pueda llegar a ser el acero, bueno, generó múltiples industrias, ¿no? Múltiples industrias. Por ende, el principal foco de la investigación y del trabajo en las organizaciones en esa época, y cuando hablo de esa época es más o menos de 1860, 1870, hasta esta época, el única variable, el único foco que se trabajaba es cómo organizamos de una manera eficiente a las distintas personas en los distintos procesos de trabajo que tenemos para hacer una bombita, para hacer una pieza de una locomotora, de un motor, cómo lo organizamos para hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Ese era el principal foco. Elton Mayo, como psicólogo, en realidad trabajaba investigando, fundamentalmente trabajando con condiciones, casi diríamos lo que hoy se llama condiciones edilicias o condiciones de ambiente de trabajo, en mejorar condiciones del ambiente para mejorar la productividad o la eficiencia de la producción. En eso trabajaba Elton Mayo, digamos, ¿no? Que alguien podría decir hoy por hoy, eso tiene poco y nada de psicólogo, digamos, ¿no? Y es verdad, porque hoy eso es un ámbito de trabajo y de especialización de los que trabajan en higiene y seguridad. Pero bueno, obvio, no existía la especialización de higiene y seguridad en ese momento, y por ende, en lo que tenga que ver, bueno, cómo manejamos y comunicamos esto a las personas y cómo manejamos el experimento, bueno, uno de los que ayudaba en esto era Elton Mayo con su especialidad de psicólogo, digamos, ¿no? Más o menos, la historia cuenta que más o menos 10 años, 15 años antes se empezó a trabajar, a hacer estas investigaciones, pero bueno, hubo una situación que, si ustedes googlean con el título del experimento de Hawthorne, que es una empresa, Hawthorne era el lugar donde había una planta de la Western Electric de Chicago, que allí empezaron a hacer un experimento. El experimento puntual y específicamente era de trabajar con de qué manera impacta una mejor iluminación en el lugar de trabajo en la eficiencia. Por ende, en la productividad. Básicamente era trabajar con personas que armaban bombitas, es decir, me imagino ustedes, alguna bombita de estas han visto que tiene un culote que es, bueno, en ese momento era de un material que ahora es distinto, pero un culote y la bombita en sí de vidrio y después
lo que iba a ser el material que iba a ser incandescente, digamos, ¿no? Que estaba como en un fusible y eran, vamos a decirlo así, dos palillos de alambre, digamos. En realidad eran juntar cuatro cosas. Armar y montar cuatro cosas que lo hacían en una mesa de trabajo paradas. Os digo paradas porque en este experimento la mayoría de los que trabajaban eran mujeres. Vuelvo a insistir, el Don Mayo en la investigación era mejorar la iluminación para que haya una iluminación más directa, en donde manipulaba los insumos para el montaje de la bombita, y a partir de eso mejorar la productividad. Obvio, Don Mayo, ¿para qué estaba también como psicólogo? Para ver si, bueno, más allá de dónde ponemos la luz, ver lo que hoy se llama estudio del trabajo, estudio de los movimientos de la persona, para ver si, bueno, a ver, la ponemos de manera directa arriba, la ponemos por un costado, bueno, cuáles son los movimientos que tiene la persona, para hacer este análisis ergonómico, que hoy se denomina ergonómico, para ver cuál es la mejor manera. Pero aparte también, él veía bueno, según la cantidad de personas que estaba, si era mejor trabajar en línea, si era mejor trabajar en un grupo de trabajo, en donde a lo mejor se trabajara en un círculo, bueno, esas cuestiones son las que veía. Bueno, en sí, no le voy a contar el detalle de los procedimientos, porque yo trabajó con varios grupos, pero en sí básicamente era, bueno, a ver, midamos cuál es la productividad de los trabajos que hacen trabajando de la manera como lo venían haciendo. Supongamos, vamos a poner que se fabrican 4 bombitas por persona, se montan 4 bombitas por persona por hora, vamos a poner ese número. Y después explicamos, hacemos los cambios, explicamos el porqué de los cambios y a partir de ello, bueno, medimos cuánto es la productividad con los cambios. El Don Mayo, aparte de ver la cuestión de, bueno, cuál sería, dónde tendría que estar alojada la luz, cuánto sería según la línea y la cantidad de gente que hay en la mesa, cuántas luces tendría que ponerse, a qué altura, bueno, todas esas cuestiones. Lo que también empezó es a hablar con las personas, escucharlas. Ante la pregunta, ¿ustedes cómo trabajan? ¿De qué manera? ¿Trabajan mejor paradas o sentadas? Según el tipo de trabajo, o pueden trabajar a veces parada y sentarse a veces para no estar 8, 9. Recuerden que en esa época era común que se trabajara jornadas de 12 horas, en algunos casos más, pero supongamos que estaban allí ya con la ley de contrato de trabajo vigente de Estados Unidos, 12 horas, bueno, como para descansar el cuerpo. La cuestión es que muchas de las cuestiones que empezó a sugerir Elton Mayo, para decir, no, vamos a hacerlo de tal manera, vamos a ponerlo en vez de en línea, en círculo, vamos a ponerle una silla a las personas para que puedan trabajar algún momento parada, algún momento sentada, y que la iluminación en cualquiera de los dos casos no tenga ningún inconveniente. E hicieron el experimento. Bárbaro, el experimento, obvio, cuando lo hicieron y midieron, claramente mejoró la productividad casi en un 50%. Por uso. Hasta ahí todo bien en relación a los experimentos que venía haciendo hasta ese momento el Don Mayo. La característica particular que tuvo es que cuando las mismas personas que volvieron a la misma forma de trabajo que tenían antes, porque insisto, esto era un experimento para decir, después llevarlo a la dirección de la empresa y decirle, miren, de esta manera, con este grupo de trabajo, nosotros mejoramos esto, vamos a generalizar esto en todos los puestos de trabajo que tienen el montaje de bombitas, digamos, ¿no?
Cuando estas personas volvieron al trabajo habitual, oh sorpresa, siguieron teniendo la productividad, esta mejora, ¿ves? Siguieron sosteniendo esta mejora en la productividad que habían obtenido con esta mejora en la iluminación, digamos, ¿no? Claro, esto llamó la atención poderosamente a Elton Mayo, porque, caramba, claramente la mejora en la productividad, es decir, no podemos ir a presentarle a la dirección de la empresa que la mejora de la productividad es pura y exclusivamente por el cambio en la iluminación, porque claramente volvieron a una iluminación deficiente y siguen manteniendo la misma productividad, así que claramente no es o únicamente por esa variable. Entonces, allí el Mayo empezó a decir, bueno, ¿cuáles fueron las otras variables que generaron que las personas sigan manteniendo esa productividad, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí rápidamente le empieza a definir que, claro, lo que hubo en este caso es que se las consultó a las personas, lo que hubo en este caso que para hacer el experimento, de tener una supervisión de control directo, y en esos momentos mucho más mirado desde cómo soy, digamos, ¿no? La supervisión de colaboradores mucho más coercitiva, digamos, ¿no? Donde, no sé, alguien a lo mejor dejaba algunos segundos de trabajar porque, no sé, se le cansó la mano y ya tenía una observación del supervisor de decir qué están haciendo, digamos, ¿no? O poner a trabajar. Justamente para hacer el experimento, en realidad se llegó a un control menos estricto y por ende más a un autocontrol de las personas acerca del trabajo y la productividad, y que claramente estas cosas que se hicieron diferentes tuvieron un impacto muy importante en sostener esa mejora en la productividad a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? En consecuencia, por eso yo dije al principio, fue más un descubrimiento, porque en realidad no lo estaba buscando el Don Mayo, pero se encuentra con esto, digamos, ¿no? Se encuentra con cuestiones como mayor autonomía, que se lo escuche, por ende que se le preste el oído para sugerencias, que a lo mejor entre las mismas personas puedan estar tomando alguna decisión de cómo vamos a estar trabajando, cómo nos vamos a estar organizando, de que desde la organización se considere mejorar ciertas condiciones en relación a lo que se le escucha de las personas, que haya un tipo de liderazgo menos, con un control menos estricto, o si queremos, lo vamos a poner de esta manera, con un control más general que ahí, en el movimiento, en el micromovimiento de cada uno de los empleados, sin lugar a dudas, lo que terminaba generando era un mejor bienestar de la persona, ¿sí?, con respecto con el trabajo, y eso implicaba un mayor involucramiento de la persona con el trabajo, y que eso terminaba generando una mejora en la productividad, digamos, ¿no? Esto que hoy yo digo, y usted, obvio, es de una obviedad total, claramente, en mediados de la década del 20, que ha sido 1925, 1926, era algo claramente novedoso. A ver, por las dudas, claramente novedoso porque que nadie sabía de que la gente podía estar más motivada de otra manera trabajando. A ver, sin lugar a duda alguien lo podía pensar, pero vuelvo con lo que dije antes. Como el foco estaba fuertemente puesto en de qué manera podemos producir más, el foco estaba puesto en de qué manera organizamos a las personas que necesariamente tenemos que tener en un taller de la mejor forma, digamos, ¿no? Obvio que esa mentalidad lo que generaba era tomar las personas como máquinas.
Por ende, claramente, el ejemplo que, como algo paradigmático de esa época, era la organización mecanicista, es decir, de qué manera organizamos eh, el trabajo para que los empleados tengan movimientos mecanizados para que la línea de producción trabaje como una máquina, ¿no? Como una maquinaria precisa de relojería, por ejemplo, donde cada pieza, ¿no?, está trabajando en sintonía y engranada con las otras, y que eso genera de que siempre y en todo momento trabajen igual de la misma forma, ¿no? Por ende, ese era en ese momento la única variable a tener en cuenta. A partir de acá, a esa variable se le suma esta otra, digamos, ¿no? A esa variable de decir, bueno, no, es verdad, en cualquier organización para tener el mayor grado de eficiencia y productividad en la producción es necesario hacer estudios de trabajo, ver de qué manera, estudiar los puestos, qué hace cada uno de los puestos y de qué manera y con qué tiempo lo tiene que hacer. Pero a eso hay que sumarle en cualquier organización todas estas cuestiones que empiezan a ser llamadas teoría de las relaciones humanas, que tienen que ver con, bueno, qué tenemos que hacer para que impacte en la persona y se sienta motivada, qué tenemos que hacer para que las personas se sientan, generar un bienestar, un ámbito, un clima de trabajo acorde a no una cárcel en donde hay que hacer esto, esto y esto de tal manera, sino que pueda tener un ámbito de mayor decisión la persona, insisto, un ámbito, un marco de mayor decisión, no es que vamos a trabajar y vamos a ver qué hacemos o qué se nos ocurre, digamos, ¿no? Pero de una organización súper rígida, claramente lo que trae esta teoría, y por ende lo que suma, y es necesario sumar a cualquier organización a partir de este descubrimiento y de lo necesario y lo que impacta positivamente en la organización, esto es tener en cuenta, bueno, todas estas cosas, qué tipo de liderazgo vamos a tener, qué tipo de autonomía le vamos a dar a las personas en el trabajo, de qué manera a las personas le vamos a enriquecer en el trabajo, en el sentido de que no va a estar haciendo 30 años el mismo tipo de trabajo repetitivo, sino que de alguna manera lo vamos a enriquecer haciendo distintas otras funciones. Bueno, todas estas cosas empiezan a ser un ámbito de trabajo, de conocimiento, de investigación y de aplicación en la organización, digamos, ¿no? Por ende, a partir de esto es que empieza a surgir, bueno, lo que hoy llamamos psicología del trabajo, digamos, ¿no? Es obvio. Cuando hablamos de psicología del trabajo, es agregar, por eso, en mi caso, yo coincido con muchos autores, otros autores lo ven de otra manera, yo coincido con muchos autores que lo que definen, y tomo esta diapositiva con los conceptos de la organización como metáfora de distintas cosas, digamos, pero que coinciden en que en este paralelo de la organización como máquina y la organización humanista, no son términos antagónicos, no hay confrontación, sino que hay complementariedad. Repito, una época, que la podemos definir, si quieren, en el año 1870, 1920, 1930, en donde el foco y la única variable para entender
y hacer eficiente una organización era entenderla como una máquina y por ende estructurarla como una máquina en cuanto los procesos tienen que ser de esta manera, los puestos tienen que ser de esta manera, cuanto los puestos más repetitivos y simples mejor porque ayuda a que bueno, los procesos al ser más pequeños, los procesos de trabajo al ser más pequeños ayuda a que se puedan dividir y puedan hacerse de manera repetitiva, igual y con la misma calidad, digamos, ¿no? Entonces, claramente ese era el principal foco. Cuando aparece el Don Mayo, la teoría de las relaciones humanas, en realidad uno lo puede ver de dos maneras distintas. Que viene a ser algo antagónico y por ende que viene a decir, no, ustedes hacen las cosas mal, esto es, con esto las personas, el trabajo es un sufrimiento total, digamos, y las personas están alienadas, y por ende la organización humanista viene a, ¿cómo se dice?, a destruir o a aplacar o a disminuir lo que la organización como máquina le hace a las personas. Pero la otra forma de verlo es que la organización humanista viene a enriquecer la mirada, la gestión, si queremos llamarlo, o lo que es los ámbitos de estudio y análisis de la organización como máquina, digamos, ¿no? Yo prefiero verlo de esa manera, digamos, ¿no? Es decir, le suma un ámbito de estudio, de trabajo y de aplicación en las organizaciones. Por ende, ya desde 1925-1930 en adelante, cuando uno dice el estudio de la organización productiva, cuando digo productiva, todo es producción, aún el servicio es producción, ¿no? Pero bueno, como acá lo industrial era preponderante en la época, la organización como máquina siempre se ve como un ejemplo claro, las fábricas, digamos, ¿no? Bueno, yo le voy a decir algo que a lo mejor alguno lo conoce, pero por conocer algo de historia, hubo una película de Chaplin que se llamó Tiempos Modernos, que graficaba, obvio, de una manera, por un lado graciosa, pero por otro lado muy cruel, digamos, de lo que era el efecto, o el efecto ya con la mayor, digamos, degradación de lo que era solamente el estudio de el qué tienen que hacer las personas y que la persona es un engranaje más dentro de la máquina, digamos, ¿no? Dentro de la máquina o dentro de la organización o del proceso de la organización. Obvio que a partir de 1930 la organización humanista le suma eso, bueno, un montón de aspectos y de ámbitos de estudios y de aplicación para enriquecerlo. Por ende, hoy por hoy, si vemos la industria, vemos todo lo que tiene que ver con la actividad de servicio, es tan importante el análisis de los procesos, el análisis de las tareas, el análisis de cómo tiene que hacer de la mejor manera el trabajo una persona en cuanto a métodos, a metodología, como para hacer algo lo más rápido posible, pero también de lo mejor posible y con la misma calidad. Hoy por hoy sigue siendo totalmente indispensable y necesario eso, pero obvio, al mismo tiempo, cuestiones como liderazgo, cuestiones como la motivación, el cómo comunicar, el de qué manera la toma de decisiones participativa y un montón de cosas más también forman parte de la gestión de la organización. Y en ese sentido no nos quedamos solo ahí. Como verán, hay dos tipos o dos conceptos de la organización. Bueno, lo que se va a sumar más o menos en la década del 50 es la organización como sistema, digamos, ¿no? Porque
que vuelvo con esta metodología, esta forma de ver que cada modelo, cada forma de ver la organización, cada nuevo conocimiento va enriqueciendo la gestión de la organización, digamos, ¿no? Y por ende, la organización como sistema, lo que termina generando a partir de lo que es la teoría general de los sistemas, termina generando en las organizaciones que la organización no se vea como algo, volviendo al primer concepto, como una máquina que solamente se pueda entender con lo que pasa adentro. ¿Eh? Por ende, yo organizo puntual y específicamente lo que tiene que pasar adentro y listo. Esa máquina, entre comillas, organización, va a estar funcionando de manera perfecta. La organización como sistema, o la teoría general que es un sistema, lo que dice es que cualquier cuestión que afecta a un subsistema dentro de un sistema va a afectar al sistema general. Esa es una de las cuestiones que dice, digamos, ¿no? Por ende, uno diría que cualquier cosa que afecte a los recursos de la organización, los humanos o materiales, va a tener impacto en los distintos subsistemas. Es decir, bueno, vuelvo a esto. Si a mí me falta material, no tengo problemas con las máquinas que se me rompen, y no solo voy a tener problemas con las máquinas, voy a tener problemas con las personas, y voy a tener problemas con los insumos. Por ende, cada subsistema, para bien o para mal, impacta a nosotros. Y la otra cuestión de la teoría general de los sistemas es que un sistema, acá podemos poner igual organización, interactúa con otros sistemas, ya externos. Por ende, los subsistemas internos de una organización impactan y se interrelacionan, y también la organización como sistema interactúa con otros sistemas, proveedores, clientes, estados, organizaciones gremiales, empresarias, competencia, bueno, comunidad en donde esté la organización. Son otros sistemas que cambios en esos sistemas o la interacción con esos otros sistemas va a generar cambios en el sistema también, digamos, ¿no? Por ende, no podría decir, por hacer algo sencillo, si el subsistema Estado o el sistema nacional cambia la cuestión impositiva, y eso, sin lugar a dudas, va a tener cambios o va a producir cambios en el sistema organizacional, digamos, ¿no? Y por ende, el tener en cuenta esta interdependencia y esta interrelación de los sistemas es, por un lado, tener una nueva perspectiva de cómo mirar las organizaciones. Al mismo tiempo, también entender que la complejidad de esto, digamos, ¿no? Por ende, a partir de esto, algo que ustedes seguramente lo han visto en otras materias, que es cuando se piensa el futuro de las organizaciones, cuando digo el futuro es qué queremos lograr dentro de 2 o 3 años, y lo que uno podría llamar la planificación estratégica, es decir, bueno, cómo queremos estar dentro de algunos años. Una de las cosas que aparece, que tiene que ver de manera directa con incorporar la organización como sistema en las organizaciones, tiene que ver con el FODA, ¿no? El clásico FODA de análisis, FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, donde ahí está la F y la D de fortaleza y debilidades, que tiene que ver con el análisis interno de la organización. Cuando hablamos de análisis interno, el análisis de los distintos subsistemas que hay en la organización, digamos, ¿no?
Por ende, ¿qué fortalezas tenemos en nuestros subsistemas? ¿No? ¿Y qué debilidades tenemos? Y al mismo tiempo, ver lo externo, ver el contexto, ¿no? En esto de oportunidades y amenazas. Es decir, cuando hablamos del análisis de oportunidades y amenazas, ya nos estamos refiriendo, bueno, vamos a mirar para afuera. ¿No? ¿Qué oportunidades nos presenta el contexto? ¿No? Y ahí, en esta cuestión de oportunidades, vamos a empezar a analizar todos los otros sistemas con que interactuamos, y bueno, no sé, hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica, hay competencia que se está viniendo de otro país y que lo puede perjudicar. Bueno, hay tecnología nueva que afuera, en el rubro donde estamos, se está incorporando y nosotros, bueno, hoy la competencia no la tiene, pero sí. Si no avanzamos en eso, quizás lo tenga alguien primero y nosotros vamos a estar en desventaja. Bueno, esas cuestiones que, insisto, hasta 1950, vuelvo con esta cuestión que yo decía también con respecto, no es que se conoció la motivación en 1925, digamos, ¿no? O el tipo de liderazgo en 1925. Pero sí, por ende, también, no es que existe un Estado que nos puede llegar a complicar o a beneficiar en nuestra organización. Obvio que eso se podía llegar a pensar antes de 1950 y antes de la teoría general del sistema. Pero lo que termina definiendo y aportando la teoría general de los sistemas es que esto empieza a ser algo, un ámbito de análisis y estudio en las organizaciones, en todas las organizaciones, ¿no? Obvio, muchos lo empiezan a hacer y desconocen esto viene de la teoría general del sistema, pero sin lugar a dudas lo realizan, lo aplican, digamos, ¿no? Y lo último, que acá está como la organización y su contexto, me gustaría más definirlo como lo que es la teoría de la complejidad, digamos, ¿no? Que la teoría de la complejidad creo que se asocia mucho más a la globalización. La teoría de complejidad yo creo que, perdón, viene de la mano de muchas teorías de sistemas complejos, ¿no? De sistemas complejos que empezaron a trabajarse fundamentalmente a finales de la década del 80, principios de la década del 90, digamos, ¿no? ¿Y por qué se empieza a debatir estas cuestiones? Fundamentalmente por ciertos desarrollos que hubo en el ámbito del trabajo, comunicaciones, en tecnología, en electrónica, que generó cambios muy importantes en el ámbito del trabajo. Desde ya yo lo podría generalizar también cambios muy importantes en la forma de vivir, digamos, ¿no? Imagínense ustedes desde la comunicación, digamos, desde, no sé, la aparición del televisor a lo que es el teléfono, a lo que es el teléfono móvil, a lo que es la web, digamos, ¿no? Es decir, cómo cada una de estas cosas revolucionó la forma de comunicarnos entre todos, digamos, ¿no? Bueno, eso, la electrónica, la globalización, digamos, ¿no? Fueron todas cuestiones que claramente marcaron una nueva realidad, ¿no? Y por eso una nueva realidad también de entender la organización en donde estamos, o por lo menos algo nuevo, ¿no? De análisis para empezar a entender y hacer este FODA que yo les marcaba antes, digamos, ¿no? Por ende, el hecho del uso de la tecnología y la cuestión de que lo que yo hago lo puedo estar vendiendo hoy en Rosario, pero también dentro de un mes lo puedo estar vendiendo en mercados como en Asia, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, siempre que no haya restricciones, por eso el FODA es fundamental, pero que pueda ser algo real y al alcance de la mano de cualquiera en muchas cuestiones que antes solo quedaban supeditadas solamente a grandes corporaciones. Y eso
como un ejemplo o una variable, digamos, ¿no? Por ende, volviendo al principio sobre lo que define esta diapositiva sobre teoría sobre las organizaciones. En los últimos 120, 130 años, 150 si queremos, bueno, se fueron tomando y se fueron incorporando a lo que es qué conocimientos son necesarios para llevar a cabo y aplicar en las organizaciones laborales. Bueno, se fueron sumando distintos conocimientos, que en realidad cada conocimiento fue enriqueciendo la forma de gestionar una organización, digamos, ¿no? Y hoy tenemos esto. Quizá dentro de 20, 30 años tenemos que sumar algo más, digamos, a las organizaciones, digamos, ¿no? O no sé si 30, capaz que menos, porque lo que sí también es claro que los cambios, ¿no?, en las organizaciones cada vez son, y en las sociedades en sí, cada vez son más vertiginosos, ¿no? Por ende, bueno, antes de 15 minutitos nada más, con esto, que es lo que había hablado yo en la última clase acerca de, cuando hablábamos del trabajo y las dimensiones del trabajo, Julio Nefa, con esto se acuerdan que hablaba yo al principio de la clase, de investigadora en psicología del trabajo y psicología de las organizaciones. Bueno, Julio Nefa es un investigador en lo que es la psicología del trabajo. Claramente. Que se metió, el sociólogo, se metió fundamentalmente en, bueno, cómo impacta actividades del trabajo en las personas. Él muchas cosas las trabaja de manera genérica, como esto, las dimensiones generales subjetivas del trabajo, y otras trabajó de manera muy específica, por ejemplo, el impacto del trabajo de docentes o de profesionales de la salud en las personas, digamos, ¿no? En esos agentes. En lo que tenga que ver con, a nivel general, ustedes tienen un material para leer. A ver, ese material para leer a Nefa ahí, es bastante didáctico, en el sentido que es tranquilo para leer, pero sí yo les aconsejo que de alguna manera, no sé, impriman esta diapo y cuando ven las partes de la dimensión del sujeto, agreguen en cada uno de estos niveles que él va identificando, agreguen alguna palabra que ustedes lean en los párrafos que utiliza él para definir cada uno de estos aspectos, digamos, ¿no? Cuando hablamos de las dimensiones del sujeto, él fundamentalmente habla de, por la duda, lo voy a poner, habla de dimensiones objetivas, que estamos hablando de las cuestiones generales para la sociedad, del impacto del trabajo en la sociedad, obvio, es en las personas, pero a nivel general. Y en la del sujeto es, bueno, el trabajo en la persona que trabaja tiene este impacto, esta consideración, digamos, ¿no? Por ende, acá la enumero así más, digamos, ustedes después lean y pónganle algún detalle de lo que dice Nefa en cada una, digamos, ¿no? En lo que es la dimensión objetiva, por ende, insisto, el impacto del trabajo en la sociedad en sí, básicamente, él dice que el trabajo está orientado a producir algo exterior a la persona. Por ende, el trabajo siempre, en la sociedad, es producir algo. Obvio, producir puede ser un bien específico o un servicio. El trabajo está orientado a producir algo. Y acá hasta podríamos decir el trabajo remunerado y el no remunerado, digamos, ¿no? Porque si lo vamos a extender bien genéricamente, ustedes estudiando están trabajando. Y ese trabajo ¿a qué está orientado? Y bueno, a recibirse, o por lo menos a formarse. A lo mejor alguno no se reciba,
pero no es que no va a servir de nada los 2, 3, 4 años que realicen, digamos, ¿no? De trabajo que tengan estudiando. Pero bueno, sin forzar tanto, cualquier trabajo que veamos, es decir, está orientado a producir algo, algún bien o un servicio. Que todo trabajo, a partir de esto, es un gasto de energía, es decir, todo trabajo demanda un tiempo, un gasto de energía, sí o sí. Que todo trabajo es algo socialmente necesario. A ver, cuando digo socialmente necesario es todo trabajo, ponerle todo producto, bien o servicio, se le da a otro. A ver, uno puede decir, no, bueno, yo puedo hacer, no sé, me pongo a trabajar, a hacer una remera, una camisa y es para mí. Ah, bien. Pero claramente, para yo hacer la remera, no sé, o una camisa, tuve que comprar tela, tengo que tener una máquina, tengo que tener hilo, tengo que tener botones, y eso genera que claramente yo tenga que nutrirme de todos estos insumos, ¿no? Y aparte, eso, puntualmente, hacer algo que lo va a usar exclusivamente uno, estamos hablando de la excepción en el trabajo. En el 99,9% el trabajo que uno hace, insisto, tanto en bienes como en servicios, lo común es que lo haga para otro, digamos, ¿no? La otra cuestión es que el trabajo es una actividad trascendente. ¿Qué quiere decir con esto? Que me trasciende en relación de que este producto o este servicio, que yo lo hago, que lo hice yo 100%, pero después el otro le va a dar una dimensión de uso, una dimensión de análisis, y aparte trasciende en el tiempo, puede trascender en el tiempo, ¿no? Está bien, hay algunas cosas que tienen un tiempo limitado. Yo hago una pizza, es obvio que, bueno, esa pizza dura lo que, bueno, yo la puedo vender y el consumidor la puede comer. Pero bueno, el trabajo en sí, la pizzería, la producción de pizza, trasciende socialmente, digamos, ¿no? Y por ende, vamos a decir así, yo puedo ser recordado de acá a 30, 40 años por ser alguien que hacía las mejores pizzas en el barrio de Chillorto, ¿no? Es obvio que en esto del trabajo como actividad trascendente, los ejemplos más claros pasan por, no sé, el arte, digamos, ¿no? El arte, la construcción arquitectónica, que puntual y específicamente quedan como objeto a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Es decir, Cervantes vivió hace 500 y pico de años, pero escribió Don Quijote de la Mancha y quizás todos van a conocer a Cervantes, el Quijote de la Mancha, quizás por 500 años más, digamos, ¿no? Bueno, ojalá que así sea, digamos, ¿no? En consecuencia, ahí es como que uno lo ve claramente la trascendencia del trabajo. Pero ojo, esto que el trabajo trasciende, por eso puse el ejemplo de una pizza, lo podemos ver hasta también en ese tipo de trabajo. Y después, bueno, obvio que por medio del trabajo el humano establece una relación particular de intermediación con la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el trabajo estamos intermediando con la naturaleza. Por ende, estamos sacando recursos de la naturaleza para hacer un producto o un bien. Perdón, un producto o un servicio. Estamos sacando recursos. A ver, ¿eso es algo positivo? Claramente es positivo si lo vemos en lo que es la aparición del humano en la Tierra, porque genera que es el único ser del planeta Tierra que puede modificar la naturaleza. Pueden modificar las cosas y crear nuevas cosas, más allá de la naturaleza. Claramente eso es algo
únicos, digamos, ¿no? Por lo menos de los otros seres vivientes que habitan la Tierra. Pero por supuesto, eso tiene su parte extraordinaria de ser esto, ¿no? Son los únicos seres vivientes, pero también, obvio, tiene su parte dramática, que tiene que ver con el uso excesivo de los recursos de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por ese lado. Sí es verdad de que el humano es el único ser viviente que se aprovecha, que puede modificar la naturaleza. Y cuando digo puede modificar, puede crear objetos más allá de los objetos que en la naturaleza estaban, antes de los humanos, digamos, ¿no? Y después, cuando vamos a las dimensiones del sujeto, ya son varias, pero algunas son obvias. El trabajo es siempre la actividad de un ser humano. Ahí esta la podemos linkear con lo último que dijimos, digamos, ¿no? Como el trabajo es producir algo nuevo, digamos, claramente es una actividad de un ser humano, ¿no? Más allá de que hay seres vivientes que puedan generar impacto en la naturaleza, pero no es voluntario. Es decir, el ser humano genera impacto, genera nuevos productos, genera impacto en la naturaleza voluntariamente, digamos, ¿no? El trabajo va siempre acompañado de sufrimiento y placer. Esto es así. Por esta cuestión de el desgaste de energía, el que tenemos que insumir tiempo en nuestra vida para trabajar, siempre va a haber, por un lado, un cierto sufrimiento, pero por otro lado, cuando hablamos esto de la realización, también un placer. Es decir, uno podría decir, si lo vemos desde el punto de vista de hoy, hay una cierta obligación de trabajar, por lo menos para mantenerme, pero al mismo tiempo puede haber placer en esto que hago. Por ende, la otra cuestión es que, obvio que se establece una relación directa entre la vida y la salud del trabajador. A ver, el trabajar impone riesgos. A lo mejor en algunos casos mínimos, en otros muy importantes, y claramente el trabajar, el hacer algo, lleva riesgos. Que el trabajo permite y contribuye a la organización personal, esto que hablábamos en la clase pasada, que nos pone a prueba. Esto de poner a prueba a las personas es que genera que las personas necesariamente tienen que desarrollar habilidades. Y que también esto de ponerlo a prueba es que, bueno, a lo mejor podemos decir, che, esto no lo puedo dominar. Puedo llegar a un punto en que hasta acá lo domino, o puedo decir, che, esto no me gusta lo que hago. La actividad, el lugar, lo que sea, no me gusta. Por ende, esto de poner a prueba tiene que ver con esto. Esto que hablábamos antes implica asumir riesgos. Ojo, no lo tomemos por el lado del riesgo de la salud. Sí asumir riesgo acerca de lo que tenga que ver con poder fracasar, vamos a decirlo de esta manera. Digamos, ¿no? Es decir, el asumir riesgo es lo voy a hacer de esta manera y no puede salir mal. En relación a lo que había pensado o lo que me habían dicho de cómo tenía que salir, digamos, ¿no? Bueno, significa asumir riesgo. El trabajo provoca una movilización de involucramiento, es decir, aún en la persona que no quiere involucrarse en el trabajo, diga, no, yo acá vengo a trabajar solamente porque me pagan nada más, pero no quiero estar involucrado, y tener que estar 8 horas resolviendo problemas que me llegan, o por más, insisto, que sea repetitivo, me va a generar un involucramiento, casi de manera inapelable, digamos, ¿no? Me va a generar un involucramiento. El trabajo socializa a las personas, bueno, esto es por demás de obvio, porque es fuente de inserción social, y que el trabajo imprime un nuevo conjunto de relaciones. Ustedes lo pueden ver, porque son jóvenes. Jóvenes, 17, 18, en algún caso, por suerte, pueden tener un año más, pero bueno, no conocen lo que es el mundo del trabajo, ¿eh? Sí conocen lo que es la familia, lo que es los amigos, el mundo de un club, de relaciones con otros, la educación, pero el mundo del trabajo es nuevo, y es diferente.
es muy diferente del otro, no tanto, pero sí es diferente, ¿no? Pues, ahí conozco lo que es tener un jefe, lo que es tener compañeros, lo que a lo mejor competir en algunas cosas, la solidaridad de hacer un trabajo, bueno, todas estas cuestiones, el riesgo de tener que hacerlo y a ver si me puede salir bien o mal. Muchas cosas pueden ser parecidas, por ejemplo, a tener un deporte, pero claramente muchas otras cosas son totalmente distintas, digamos, ¿no? Bueno, de esto habla NEFA. Para terminar, esto es un punteo. Ustedes, yo les recomiendo que lean el artículo de NEFA como para que a estas cosas ustedes le puedan agregar algunas cuestiones más, algunos detalles más, y eso le implique que los puedan recordar, porque si quieren estudiarse de memoria todo esto, obvio, lo pueden hacer, pero verdaderamente va a ser más un suplicio que placentero. Yo creo que a lo mejor leyéndolo van a sacar algunas más cosas y les va a quedar algunas cuestiones más sólidas, digamos, ¿no? Para poder recordarla, en el caso hipotético que esto pueda llegar a ser una pregunta de examen. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna, profe. ¿No? No, bueno, profe. Listo, nos vemos el lunes. Y bueno, nos vamos a ver por este medio. Yo igualmente lo confirmo por las dudas, el mismo lunes, pero lo más seguro que nos veamos por este medio. Dale, profe, gracias. Chao, buen fin de, nos vemos. Chao, chao.